Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos presentando temas de actualidad con un enfoque bíblico. En el Salmo 119, 105 nos dice algo sobre la Biblia muy especial. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Les saluda Tato Chacón y hoy nos acompaña Carolina Chamorro, Vernon Ayala y Walfred Palacios. Bienvenidos, amigos. Favor saludar a la audiencia y queremos empezar contigo, Carol. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, que están ahí sintonizándonos. La verdad, para nosotros siempre es un gusto, placer y también responsabilidad estar conversando acá con usted, porque no que nosotros dictemos doctrina, pero sí creo que a veces el consejo cierto se va a reproducir por allí, ya sea enseñándose o viviéndose. Mi nombre es Carolina Ruiz de Chamorro y por supuesto que estoy disfrutando acá con mis buenos amigos Walfred y también con Vernon y Tato. Bueno, queridos amigos, estamos muy contentos de estar un lunes más con ustedes acá en sintonía con la radio y va a ser un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Así es que gracias por ese aprecio que tienen para con nosotros de escucharnos en su hogar, abrirnos las puertas de su hogar, en su vehículo o donde usted se encuentre. Así que les mandamos un fuerte abrazo acá desde la Radio El Camino. Muchas gracias y qué bueno estar nuevamente con ustedes, este gran equipo aquí en compañía de Carol, Vernon, Tato. Mi nombre es Walfred Palacios, algunos me dicen Wally o Willy, no importa. Yo cambié nombres. Soy el mismo. Pero qué bueno verles, y que ustedes estén del otro lado también en sintonía, les agradecemos. Y Tato, adelante. Muy bien. Uno de los temas que se nos presenta en ámbitos cristianos es la soltería. Y lo importante de este asunto es que abarca todas las áreas de la vida de quien se encuentra en dicha situación. Salud, relaciones, trabajo, etc. Nos hacemos preguntas recurrentes al respecto, tales como: ¿es una vocación ser soltero? ¿Es un regalo de Dios? ¿Cuánto debo esperar? ¿Es realmente cierto el dicho, más vale solo que mal acompañado? Y estas dudas hacen eco en la mente de muchas personas que nos encuentran la manera de gestionar antes y ante los demás el hecho de estar casada. La Biblia es muy equilibrada en el área del matrimonio y reconoce que para algunas personas la soltería es mejor que el matrimonio, porque Dios lo ha capacitado para ser soltero. Y la iglesia debe mantener un equilibrio en entender esto, aunque Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida, y aunque Pablo exalta el matrimonio como el retrato de la relación de Cristo con la iglesia. Y Pablo inclusive afirma que el matrimonio es la norma, aunque nuestro Señor Jesucristo reconoce la fortaleza del vínculo matrimonial en Mateo 19. Todavía es verdad que para algunas personas la soltería es lo mejor. Te invitamos a que escuches el siguiente mensaje. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema: la soltería desde la perspectiva bíblica. Algunos dicen, si eres soltero, estás incompleto. ¿Es eso verdad? Algunas personas dicen, bueno, estoy tan solo, si tan solo pudiera casarme y tener a alguien. ¿Sabes qué? Hay suficientes personas en el mundo que pueden conocer y amar y no estar solo. Y normalmente una persona que está súper sola se va a casar y va a levantar muros en torno a sí misma y va a estar súper sola siempre. Aunque esté casado, y van a hacer que alguien más esté solo también. El matrimonio no es la solución a tus problemas.
El matrimonio es la solución a una sola cosa para el cristiano: ser obediente a la voluntad de Dios. Acompáñennos pues a ver qué dice la Biblia sobre la soltería. Así que Vernon, Carolina y Walfred, favor ayudarnos con este tema. Bueno, qué bueno que vamos a tocar este tema porque estamos viviendo en una generación que es una generación donde cada vez se difiere más el tiempo para casarse. Lo importante es ver qué es lo que dice Dios, qué dice la Biblia sobre esto, pero creo que es importante quizá contextualizar un poquito sobre el tema de la soltería, aunque realmente a mí no mucho me gusta usar el término soltería porque a veces suena de una manera como una connotación. El apóstol Pablo le llama no casados, ¿verdad? Pero soltería o no casados es mejor, yo lo voy a llamar los no casados. Y es importante que podamos entender ciertas características de los no casados y ciertas tragedias de los no casados y ciertas tragedias de los casados y no casados también, porque hay de todo para esto. Lo importante es que podamos ubicarnos en qué parte de esto estamos nosotros para luego aterrizar en lo que la Biblia dice sobre estos. En lo que respecta a los no casados, normalmente vamos a encontrar no casados por libre elección. Estos no casados por libre elección son personas, muchas veces lo hacen por independencia, disfrutan su estado soltero, la libertad, no buscan pareja por el momento. Luego están los no casados autosuficientes, que son personas que se sienten completas, son felices consigo mismas y no necesitan nada más. Luego están otros no casados por enfoque personal, porque han diferido el casarse precisamente porque quieren alcanzar metas, quieren estudiar, quieren llegar un poquito más lejos, algunos viajar y después se casan. Pero también hay otro segmento de los no casados que son los no casados de manera involuntaria. O sea, aquellos que, por ejemplo, tienen dificultad para encontrar pareja, ¿verdad? No encuentran a la persona adecuada y tienen esa dificultad para encontrar pareja. O algunos que son tímidos o tienen cierta inseguridad o cierta baja estima, también les cuesta encontrar pareja. Hay algunos no casados por aislamiento social, viven lejos posiblemente o viven en un área donde no pueden tener relaciones con otras personas o relacionarse. Y hay otros que también no se casan por situaciones económicas, no pueden afrontar el gasto de una familia y por eso es que difieren el tiempo para casarse. Ahora bien, hay casados que se casan por 3 razones. La primera razón es por la presión social, ¿verdad? Ellos sienten la obligación social porque hay una expectativa social de que tienen que asentar cabeza. Hay otros que se casan por miedo a la soltería, por temor a quedarse solo. Y hay otros matrimonios que se casan por conveniencia, por beneficios sociales, etcétera, ¿verdad? Pero también hay matrimonios que se casan por embarazo, eso son matrimonios a veces forzados, matrimonios para reparar algún bien, por ejemplo, matrimonio por embarazo, ¿verdad? Los matrimonios por embarazo son matrimonios que muchas veces, ¿verdad? Por no calcular bien el tiempo, esos tiempos, pues caen en este tipo de situaciones. Sin embargo, hay matrimonios que son matrimonios que es un buen matrimonio, que es el matrimonio que se hace por amor, porque están conscientes realmente que es necesario casarse, por convicción, porque saben perfectamente que conviene ese matrimonio, por compromiso, cuando las parejas enfatizan su voluntad realmente de construir juntos una pareja, por libre elección. La pareja se casa sin presiones externas. Lo ideal sería que tuviéramos este buen matrimonio, que pudiéramos elegirlo, que pudiéramos tener por conveniencia precisamente, o por libre elección. Sin embargo, realmente la tragedia que hoy estamos viviendo es que por un mal percibir del matrimonio, tal vez personas que no estaban preparadas para casarse adelantaron sus matrimonios y posiblemente vinieron embarazos no deseados que los hacen casarse, los hacen tal vez salir de un estado de soltería donde no estaban todavía preparados, porque la soltería es un tiempo de preparación. Y fíjense que el libro de Cantares, ahora vamos a aterrizar un poquito con el tema bíblico, el libro de Cantares tiene un versículo bastante interesante que está en el capítulo 2, versículo 7, dice: júrenme, oh hijas de Jerusalén, por las siervas y por las gacelas del campo, que no despertarán ni provocarán el amor hasta que quiera.
Aquí hay un mensaje, queridos amigos, a tener paciencia. Esta es una invitación a la espera. Esperar ese momento adecuado. Muchos no esperaron ese momento adecuado y se embarcaron a asumir una responsabilidad para la cual no estaban preparados. En lugar de apresurarlo o sentir presión por conformarse con cualquier relación, lo mejor es esperar. Si tú, querido amigo, eres de los no casados porque te sientes cómodo, estando así, porque tienes ese don de poder vivir solo, no apresures. Si tú has permanecido soltero porque quieres alcanzar metas, no apresures, no cedas a esa presión social por casarte. Cásate cuando estés preparado para casarte. Y si en tu corazón eres feliz viviendo soltero, también es bueno hacerlo. Mis demás colegas van a ahondar más en estos temas, pero este versículo de Cantares lo que tiene es una exhortativa a no adelantar. Hay que tener paciencia, no apresurarse. Se puede permanecer soltero, se puede disfrutar la soltería, porque tanto la soltería tiene sus problemas como también el matrimonio los puede tener. Así es que si tú estás en este momento en la soltería, hoy tú que eres no casado, vamos a compartir con ustedes algunos tips de cómo poder vivir esto a la luz de la palabra. Yo creo que Carol también tiene algunas observaciones que hacer sobre este tema. Así es, no casado, soltero, soltera, si estás casado o fuiste casado, porque digamos dentro de las categorías que ya Vernon nos mencionó, particularmente quedaron algunas, por ejemplo, aquellos que estuvieron casados y ya no lo están por causa de divorcio o por causa de viudez. Estos es una nueva realidad que es como un retorno a un estatus que ellos no desearon. Porque precisamente el no casado tiene que ver particularmente con aquellos que decidieron continuar en su estatus con el que nacieron, ¿verdad? Al estilo Adán cuando fue creado. No era casado, no tenía, ya me metí a problemas, ¿verdad? O sea, fue la culpa del Señor que por eso que le dio esposa. No. Vamos ahí. Bueno, según la Real Academia, dice que el soltero es aquel que no se ha casado. Por lo tanto, apoyamos la definición que Vernon nos ha dado de no casados, pero que también tiene que ver con estar suelto o estar libre. Si se dan cuenta, esta definición coloca inconscientemente o conscientemente una connotación negativa al matrimonio, porque pareciera que es estar ligado o preso, porque el que está libre es porque no está preso. No está preso, así es. Pero el que no está libre, la pregunta es, ¿está preso? Porque, ¿verdad? Luego decimos ese tipo de chistes o bromas, me voy a poner la soga al cuello, vas a perder tu libertad, ya no vas a disfrutar la vida. Son ese tipo de mentiras, perdón que sea categórica y lo diga así, pero son ese tipo de mentiras que se nos ha ido vendiendo con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres que habiendo tenido una experiencia no tan buena en una relación de matrimonio, a los que están solteros los sentencian de mil y una forma, casi persuadiéndolos de que no se casen. Este programa no tiene la intención de persuadirlo de que no se case, pero tampoco tiene la intención de persuadirlo de que se case. Es decir, lo que buscamos es que usted pueda reflexionar y que allí a donde está, en la condición en la que se encuentre, no soltero iba a decir. Bueno, no soltero es porque está casado. Si está casado, quédese casado, dice el apóstol Pablo, pero si no se ha casado, manténgase soltero si eso está bien. Porque usted podría preguntarse, a ver, ¿qué hacen los solteros? Quizás vamos a ver algunas de las virtudes, Vernon, Sí, ¿verdad? claro, ¿Qué hace un soltero? ¿Cómo es la vida de un soltero? Bueno, el soltero dirá, voy a donde quiero, no le rindo cuentas a nadie, no comparto mi salario, mi cuarto es mío, mi comida es mía. Bueno, si vive en casa de los papás, no es tan cierto que es mía, ¿verdad? Porque él todavía no está dando todos esos aportes por ahí. Pero entonces dirá usted, soy libre.
Pero ¿y quién dice que un casado no goza de esa misma libertad? Por el contrario, aquí tengo 3 caballeros contra una dama, dirán, es que qué rico llegar a casa y decir, mi amor, ¿qué vamos a almorzar? Corazón, ¿qué vamos a cenar? Mi amor, ¿me ayudas con mi camisa? ¿Verdad? Entonces dirán el varón, para mí, para el varón es rico, y entonces aquí viene la parte de la mujer. Imagínense que la mujer que se siente acompañada, protegida, cuidada, va a disfrutar entonces de esa vida de matrimonio. Y dirán, sí, pero te fuiste por la tangente, ¿y qué pasa con los platos sucios y qué cocinan? Bueno, eso tiene que ver con una dinámica familiar. No tiene que ser el matrimonio como una pérdida de libertad y disfrute de la vida. Todo lo contrario. Ahora tengo con quién compartir mis alegrías, mis tristezas, mi preocupación y alguien que complete mi salario. ¿Cierto? Pero lo importante es que también lo haga a través de una libre decisión, porque tú hablabas, Carol, por ejemplo, del ejemplo que pusiste de un muchacho que vive soltero, vive feliz, sí, porque no tiene presiones, no tiene compromisos. Imagínate que por la presión social termina casándose. Esa es una receta al desastre. Una mala decisión. Una receta al desastre, porque va a extrapolar el matrimonio todo ese tipo de estilo de vida. Cuando yo era niña, yo escuchaba que decían, si la maltratan en la casa, no, cásate para que ya no te estén castigando. Que la regañan, no, cásate para que... Entonces yo escuchaba de niña que el matrimonio era como el escape para que ya en su casa no la mandaran. Pero resulta que llega a la casa y ahora hay un esposo, bueno, dependiendo de las políticas, las culturas, quiero ser sensible con eso, en donde dicen, sí, pero ahora me manda mi esposo. Bueno, es que tiene que ver con esa cultura familiar. No es quién manda a quién, sino cómo se convive y cómo se... Hay un pasaje en la Biblia un poquito particular en cuanto a la soltería o no tener una vida sexual activa. Voy a colocarlo acá y es Mateo 19:12. Y dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué significa ser eunuco? Bueno, son aquellos que han sido un eufemismo con el que pueda utilizar. ¿Castrados? Fueron castrados, fueron sí, privados de esas áreas, no sé, realmente reproductiva, ¿verdad? Uh-huh. Pero el punto es que Jesús está diciendo que hay aquí aquellos que no necesariamente pasaron por una cirugía o un proceso de castración, sino que ellos decidieron vivir una vida privada de esa vida sexual activa. Pero hay quienes necesitaron eso por causa del reino, los voluntarios, y otros por causa de que servían a reyes o a princesas y todo eso. Entonces usted va a ver que en las culturas en donde los imperios tenían al cuidado los ayos, que se les llama, o los cuidadores, ellos por lo general eran castrados para evitar precisamente ese tipo de situaciones dentro del hogar. Pero la pregunta es, ¿usted necesita una operación porque dice, no, es que yo no quiero vivir una vida sexual activa? O usted dice, yo puedo abstenerme lo suficiente hasta llegar al matrimonio. O yo puedo decidir no tener una vida sexual activa y estoy bien. ¿Cuál es la condición? Si se da cuenta, tanto Vernon como yo estamos manejando un concepto y se llama decisión sobre mi condición de ser soltero o no casado o casado, pero esto tiene que ver una relación directa con una vida sexual también. Definitivamente. Y fuera de presión. Y fuera de presión. Sí. Una decisión voluntaria. Sí, y es bien importante eso que han ustedes mencionado, porque muchas veces las presiones sociales o presiones familiares, o bueno, ya está la muchacha en edad de que se case, ¿verdad? Entonces empieza a haber ciertos arreglos, incluso familiares, ¿verdad? En algunas culturas, para casar a las parejas. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios hace una serie de recomendaciones en cuanto a la relación matrimonial, pero también una observación en cuanto a las personas que no son casadas, ¿verdad? Vamos a usar ese término, como decía, no casados, no casados o solteros. Y hay un tema que habla ahí en cuanto al don de la continencia, el evitar la fornicación, etcétera. Entonces, él dice, mire,
en el capítulo 7, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo, según lo que leemos, no era casado, ¿verdad? Él vivió una soltería, pero él tenía ese don, esa capacidad. Él se hizo, por así decirlo, metafóricamente hablando, eunuco, ¿verdad? Sí. No que no pudiera él tener una familia, porque él en otro contexto dice, yo quisiera llevar una compañera, así como Pedro y los demás apóstoles. Entonces, pero es algo que el Señor le puso a él, ¿verdad? Entonces fue una decisión y también una capacidad, me imagino que especial, ¿verdad? Porque no cualquiera puede tener esa abstinencia y vivir, por ejemplo, muchos quieren tener, no casarse, pero quieren vivir una vida de amigos con derechos. Lo que conocemos en el mundo. Va a decir, bueno, está bueno, vivamos cada quien en nuestras casas, pero vivamos una vida como que si fuéramos casados, es decir, con los beneficios de la intimidad sexual del matrimonio, ¿verdad? Entonces se da ese desenfreno, se da el aqueo de, bueno, hoy estoy con una, mañana con otra, y así. Picaflor les llamamos. Exacto, picaflores. O el ¿verdad? Don Juan, ¿verdad? Y no es solo específico de los hombres, también hay doñas Juanas, podríamos decirlo. Las Juanitas. Las Juanitas, ¿verdad? Ahora ya es Ahora, más. Ahora es más. Sí, más, ahora es más como que no, la mujer ahora puede llegar y ser aventada, decimos nosotros, y se da lo que se da. Pero eso es lo que se mueve en la corriente del mundo. Acá en el ambiente cristiano, en el ambiente que estamos viendo bajo la perspectiva de la Biblia, el apóstol Pablo nos dice eso, dice, quisiera que fueran como yo, ¿verdad? Un deseo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, hablando acerca del que se casa como el que no se casa. Entonces, como quien dice, bueno, si usted tiene el don para permanecer no casado, enhorabuena. Pero Eclesiastés nos habla que todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar. Va a llegar el momento, como decía Vernon, puede ser o muy temprano, o a mediana edad, o más adelante, que... O nunca. O nunca, ¿verdad? Porque yo tuve unos familiares, unas tías que ya ancianas grandes murieron y nunca se casaron, ¿verdad? Y así Pero vivieron. tampoco echaron de menos Exactamente. el estar casadas, pues, ¿verdad? Porque ellas tenían ese don. Exacto. Ese don, ¿verdad? Ahora bien, yo pienso que el punto en todo esto es, como decía el apóstol Pablo, en cuanto a sus necesidades físicas, materiales, he aprendido el secreto de estar contento, ya sea con mucho o con poco. Entonces, ese contentamiento, ese estar conforme con lo que ahora estoy viviendo, ¿verdad? Es decir, bueno, ahorita estoy soltero o soltera, en el caso de las chicas, disfrutarlo, disfrutar ese tiempo. Va a llegar el momento en que haya una transición y que ya tomen la decisión de casarse. Ya es otra etapa. Ahora, yo pienso que el problema que muchas veces se da es el falso concepto que se tiene sobre algo, en este caso del matrimonio. Muchos pensarán, no, como decías, Carol, es que me voy a poner la soga al cuello, es que ya no voy a poder andar con mis amigotes, es que ya no voy a poder ir a jugar fútbol o el deporte que practique, es que ya no voy a... No, simple y sencillamente se tiene un concepto de que se quiere llevar o tener una vida como de soltero, llevándola hacia el matrimonio. Entonces uno tiene que entender de que a partir de que uno se casa, ya no es el yo, sino ahora va a ser el nosotros. Entonces todas las decisiones que tomemos no es que nos estén controlando, nosotros aprendemos a rendir cuentas. Yo tengo la costumbre de escribir, bueno, ya llegué a tal lado, ya voy por tal lado, y no es porque me controlen o que yo esté, no, simple y sencillamente un rendimiento de cuentas donde yo estoy, me aseguro de que sepan en dónde estoy, con quién estoy, y como consecuencia también, la otra parte, en el caso de mi esposa, es igual. Yo no tengo necesidad de andar detrás de ella. Es una cultura familiar. Es una de rendición de cuentas. Exacto. Entonces, pero se da porque cuando uno al final, porque le digo, ese no ha sido un proceso de ayer para hoy, ¿verdad? Es un proceso, requiere comunicación, requiere a veces que hayan conflictos para poder llegar a acuerdos. Pero como estamos hablando de los solteros, dice el apóstol Pablo en verso 8, digo, pues, es que no podemos separar los dos temas, ¿verdad? Claro. Van como que íntimamente ligados, ¿verdad? Pero dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Es como quien dice, bueno, si quieren casarse, ok. Adelante. Pero si no, miren, no hay problema. Y bien decían también hace un momento
que el ser soltero es un estado civil, ¿verdad? Porque puede ser soltero porque nunca se ha casado, puede ser soltero porque se divorció, una etapa diferente, o puede ser soltero ya sea porque enviudó, ¿verdad? Eso puede darse. Entonces, pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad, en el caso de los que se divorciaron, pues de, como le dicen en algún lado, en un ambiente acá, dice matrimonios de segundas oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Que puede ser de que fue una decisión no muy adecuada, hubo problemas, no lo supieron manejar bien, y como dice el apóstol Pablo, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Pero de repente el Señor les da la oportunidad y rehacen su vida. Y pueden encontrar, aprendieron de los errores, etcétera, y ahí van. O en el caso de los que enviudan, puede ser que decidan volverse a casar o no. Pero y a veces nos ponemos a bromear con mi esposa. Dice, bueno, ¿qué pasa si el Señor me llama a su presencia? ¿Te volverías a casar? Me pregunta. Yo, ¿qué pregunta más? Ahorita, ¿qué pregunta más incómoda? No, o hay otras personas que dicen... Esa es la madurez, ¿cierto? Exacto. En el matrimonio, hacer ese tipo de preguntas creo que está bien. Sí, y eso surgió porque tenemos un amigo que es ministro. Pero contá qué fue lo que le contestaste. Ahorita está bien. Ahorita está viendo que va a ser cierto. A eso iba, fíjate. Tenemos un amigo que es pastor muy prominente en cierto país centroamericano. Y él perdió a su esposa, él partió de la presencia del Señor. Pero él volvió a casarse. Y me decía a mi esposa, mira, es que yo no puedo creer que fulano se haya vuelto a casar, que no sé qué, que no sé cuánto, porque era muy amiga de la esposa de. Entonces yo le digo, mira, vámonos a la Biblia. Dice que el pacto matrimonial es hasta que la muerte los separe. Llegó la muerte, terminó el pacto. Entonces la persona que queda libre. Ya es decisión de ella si quiere rehacer su vida, ya vivió su duelo, etcétera, etcétera. Pero vamos a eso, ¿verdad? De que el apóstol al final... Excelente forma para evadir la ¿verdad? Ya lo que dice el apóstol Pablo. Yo calladita. Pero viene la pregunta, ¿verdad? Bueno, y cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a encontrar con las dos? Pero no, mira, el Señor, cuando le hicieron la pregunta a los saduceos y los fariseos, no. Mira, allá en el cielo vamos a ser como los ángeles, ni se casan, ni se dan en casamiento, etcétera. Ya es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a eso, ¿verdad? De que muchas veces se tiene un concepto como que erróneo y dice, no, yo voy a ser como el apóstol Pablo, prefiero quedarme solo que mal acompañado, ¿verdad? Pero, Tato. Una pregunta para ustedes tres. Gracias. A ver qué va. Me huele a que nos va a poner contra la pared. ¿Qué pasa con una persona que esté soltera, que se quiere casar, pero que el tiempo siente que se le está yendo ya de las manos, como que ya, como decimos aquí en Guatemala, le está dejando el tren? ¿Qué le recomendaríamos también a esta persona? Yo le recomendaría que no se ponga ansioso. Que no se ponga ansioso o ansiosa, ¿verdad? Si apresura si se acoge a lo primero que pueda encontrar, puede ser una receta para el fracaso. Mala combinación. Es mejor que espere, que vea, que observe primero y que con base a eso pues toma decisiones. Porque mejor es estar en esa condición que estar en una condición donde no va a poder convivir, va a ser puede ser un desastre su matrimonio, ¿verdad? Como hemos visto aquí, cuando se apresura un matrimonio por presiones, porque esta es una forma de presión. Sí, claro. Esa es una forma de presión, ¿verdad? El que dirán, ¿verdad? Yo pensaría, yo introspectivamente le diría a esa persona, hágase una serie de preguntas. Número 1, ¿qué tiene usted para darle a la otra persona para complementar esa nueva vida la cual desea? Número 1. Número 2, ¿cuál es la principal motivación? ¿Ganarle a un cronómetro del tiempo de la edad o realmente porque usted está listo a ser de bendición y ayuda idónea, hombre o mujer, hacia la otra persona? Lo siguiente es, ¿está usted buscando un matrimonio con un yugo de igualdad en el sentido de que es la persona que ama a Dios como yo la amo, es la persona que ve la vida como yo la veo, es la persona que dignifica mi vida y se dignifica a sí misma? ¿Qué es lo que está buscando dentro de esa persona? Y luego lo siguiente es, ¿ha encomendado al Señor esta parte de su vida? Esta decisión tan importante, tan trascendental.
Es decir, no tiene que ver si tiene plata o no tiene, si tiene casa o no tiene, mejor si las tiene, pero si no las tiene no es el requisito. Entonces, si se da cuenta, usted ha dicho, se siente presionado porque lo va a dejar el tren, el tiempo se le está yendo. Yo creo que en el tiempo del Señor, si nosotros hemos encomendado al Señor esta parte de nuestra vida, Él nos va a responder de acuerdo a nuestras necesidades y nos va a proveer ese yugo igual que necesitamos. 30 segundos, Walfred. 30 segundos. Bueno, no me va a alcanzar, pero si quieres, vamos a lo siguiente y cuando regresemos ya. Muy bien. Nuestra recomendación es que estemos focalizados en el Señor. Realmente nuestra vida es agradar a Dios. Ya seas que esté soltero o que esté casado, debo ser agradable a Dios. Vamos al siguiente mensaje. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp más 502 5895 5778. En el siguiente bloque veremos cómo vivir adecuadamente la soltería. Vernon, Carolina y Walfred, favor compartir. Y si gustan, empecemos con Walfred 30 segundos y luego nos vamos con Vernon y Carolina y terminamos siempre con Walfred. Es como Yudmin Fernando, préstame un minuto, me dice, pero me lo pagas, ¿eh? Ok, sí, con respecto a la pregunta que hacías, ya se terminó, eso no sean así. No, pero lo que decía, la pregunta que hacía Tato era, ¿qué hacer con aquellas personas que sienten que ya se les acaba el tiempo pero ya Vernon, Carol nos dieron unos puntos muy interesantes, pero yo me ponía a pensar lo siguiente. En el caso nuestro, ¿qué estoy haciendo yo para poder encontrar aquella persona que me va a complementar? ¿Será que estoy involucrándome, por ejemplo, en grupos con personas que comparten los mismos valores que yo? ¿Será que estoy llegando a un GPS, en el caso de acá de Iglesia Vida Real, a un grupo pequeño saludable? ¿Será que estoy conviviendo, compartiendo para conocer personas? Porque una de las formas para poder encontrar pareja es ver y conocerse. Cuando empieza uno en ese proceso, ya empiezan a haber algunas cosas en común, no que seamos iguales, sino complementarios. Entonces podemos decir, bueno, por aquí está bonito el asunto, ¿verdad? Pero si estoy solo aislado, esperando que venga un ángel y que a la puerta de mi casa me traiga la que va a ser mi esposa o el esposo de la hermana, va a quedarse ahí esperando por el resto de su vida, quizás. Quizás al que le pasó va a decir, no, pues a mí sí me la trajeron hasta casa. Puede ser. A mí me llevaron a mi esposa del trabajo donde estábamos. Okay. A mí a donde yo estudiaba. Excelente. Vernon, entonces, ¿cómo vivir adecuadamente la soltería? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, el apóstol Pablo nos ha dado algunas ideas sobre esto. Y querido amigo y amiga, tú si estás en esta condición de no casado, yo quiero recordarte que el no estar casado es una oportunidad en la vida. Y debes de verla como una oportunidad, no debes de verlo como una tragedia, no debes verlo como algo malo. Es una gran oportunidad para muchas cosas. 1 Corintios 7, 32 al 34, el apóstol Pablo dice, quisiera pues que estuvieran libres de ansiedad. Eso es lo primero. El no casado, ahí es donde empieza a usar la palabra con mucho respeto. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice, se preocupa por las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa. Y su atención está dividida. Está dividida, dice, ¿va? La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor, a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida,
de cómo ha de agradar a su esposo. Entonces, las dos cosas, como podemos ver acá, son buenas. Si uno tomó la decisión de casarse, es lógico que va a tener, digamos, tiempos compartidos. Ya no va a poder dedicar a tiempo completo los temas al Señor porque va a tener responsabilidades que cumplir en su hogar. Entonces, estar soltero es una gran oportunidad para ti, querido amigo y amiga, para dedicar tu vida, tu energía y tu cuerpo y espíritu a agradar a Dios sin dividir nuestra relación. Si tú estás en esa condición, puedes tener esa tremenda oportunidad. Yo he conocido amigos míos que durante su tiempo de soltería lo que hicieron fue que se volvieron misioneros. Fueron a África, algunos fueron a Australia a predicar la palabra del Señor, porque estaban solteros, no tenían grandes necesidades materiales para eso y pudieron dedicar eso. Con el tiempo se casaron, pero ya se sentían llenos de haber cumplido algunas metas, ¿verdad? Por supuesto, para estar soltero puede brindar también una mayor libertad para crecer espiritualmente. Si tú eres soltero, puedes tener esa libertad para crecer espiritualmente, desarrollar una relación más profunda con Dios, tener más tiempo para dedicar a Dios. En consecuencia, la soltería es una oportunidad de vida. ¿Por qué? Primero, porque si tú estás soltero, es un regalo divino. La soltería no es un estado inferior al matrimonio, es importante entenderlo, que no es un estado inferior al matrimonio. En la Biblia encontramos y vas a encontrar muchos ejemplos de personas solteras que dedicaron su vida a Dios, como el caso de Ana la profetisa, Juan el Bautista, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque en el apóstol Pablo, en la cultura judía, si una mujer perdía a su esposo, se le llamaba viuda. Uh-huh. Y si un hombre perdía a su esposa, se le llamaba soltero. Entonces, Pablo pudo haber estado viudo o soltero por elección, no lo sabemos. El asunto fue que él usó su soltería como un regalo divino, lo usó y se dedicó en cuerpo y alma al Señor. Si tú estás soltero, también tienes un tiempo de propósito, porque la soltería, ¿qué es lo que hace? Nos ofrece una oportunidad única para enfocarnos en nuestro crecimiento. Puedes estudiar, puedes dedicarte totalmente a estudiar, a aprender cosas personales o a tu desarrollo espiritual. Puedes también cultivar una relación profunda con Dios. Vas a tener más tiempo para leer la Escritura, vas a tener más tiempo para orar. Los recursos que tienes puedes invertirlos en comprar libros que te pueden ayudar a crecer. Y también vas a tener tiempo para fortalecer relaciones, construir relaciones con tus amigos, con tu familia, llevarles el mensaje de Jesucristo a tus familiares que no conocen o a tus amigos. Y lo que es más importante, lo hermoso que puede ser esto, es tener suficiente tiempo para servir a Dios sin distracciones. Estos son unos grandes desafíos que el apóstol Pablo nos dice precisamente para eso. Cuando nosotros estamos casados también podemos hacer eso, solo que con menos tiempo. Vamos a tener menos tiempo para hacer eso. Aunque tengamos la misma pasión, vamos a tener menos tiempo. Nos vamos a cansar un poco más. Yo le decía a mi esposa hace poco, el trabajo, digamos, estoy cansado, decía yo, por el trabajo, pero no del trabajo. Porque lógicamente uno físicamente tiene más tiempo, hay que atender el hogar, hay que atender el trabajo, hay que atender muchas cosas y hay que atenderle. Entonces el cuerpo se cansa, pero no se cansa uno de hacerlo. En cambio, si uno está soltero, uno va a tener más tiempo de descanso, va a poder hacer más todo eso. Hay unos consejos no bíblicos para solteros. Y digo no bíblicos porque también puedes usarlo de esta manera. Si tú eres soltero, puedes desarrollar hobbies. Yo conozco personas que se dedicaron a aprender a tocar violín, a tocar algunos instrumentos, ¿verdad? Porque les daba tiempo, iban de un lado a otro y dedicaban tiempo para desarrollar hobbies, para fijarse metas personales. Porque cuando uno está casado, mi esposa y yo terminamos de estudiar ya casados y nos costó mucho. Sí. Ya no pudimos estudiar más porque había que enfocarse en eso. En cambio, aquí ellos pueden dedicar más tiempo para eso. Pero sabes que yo creo que nuestros amigos te preguntarían cómo lo lograste, pero yo voy a agregar amigos para que vean el contexto.
¿A qué edad te casaste? Bueno, yo me casé de 17 años y A mi ver, ¿por qué esposa no se le dio casó de tiempo 15 antes? años. Pero Por yo creo libre que decisión. es bonito Sí. si se cuenta esa parte Sí. de tu historia. Yo voy a contar algo de la mía, pero eso, ¿verdad? De haber decidido casarse joven, pero de todas formas continuar con el desarrollo de tu propia vida y de tu esposa. Sí, ambos creo que teníamos la vocación para estar casados. Creo que ambos anhelábamos una familia, la tuvimos, nos dedicamos a ello. Los estudios empezaron a jugar un papel secundario porque era más importante trabajar, proveer que nuestros hijos pudieran tener acceso a buenos colegios, y en los tiempos que nos quedaban libres íbamos estudiando. Mi esposa ya se graduó ya cuando teníamos nuestra segunda hija, ¿verdad? Cuando Qué ya lindo. estaba un poco grande. Pero no pienso que la vida me ha robado nada. Pero hay quienes no tienen esa predisposición. Y entonces van a pasar, es que causa tuya no pude estudiar, culpa. causa tuya fue que y empiezan las culpas. Y empiezan los problemas en el hogar. Los hijos van huyendo y empiezan a sentir que fueron una carga para sus papás. En cambio, yo te aconsejo que si tú no estás en esto, hoy tienes metas, puedes fijarte metas, puedes explorar el mundo. Yo conozco una pareja que se casaron hasta que se graduaron. Se graduaron, se casaron y durante ese tiempo habían ahorrado y se fueron a pasear por el mundo, le dieron la vuelta al mundo. Y hasta después, sacaron una maestría y después tuvieron hijos. Su Pero plan de ellos, vida. bien plan de vida, planificado es un todo. plan de vida, Ujú. ¿verdad? Pero postergaron el casamiento. Prefirieron vivir en soltería con un plan en mente. Entonces, si tú estás en eso y no te ha llegado el tiempo todavía, aprovéchalo. Haz voluntariado, viaja, alcanza tus metas, sirve a la iglesia. Sé feliz. No te dejes presionar para casarte si aún no estás preparado para eso. Carol. Así es. Y yo creo que nuestros jóvenes de ahora, Vernon y Walfred y Tato, ¿verdad? No, es que Bien me cambia el nombre. pronunciado. Pero bien, nuestros jóvenes están viviendo una gran presión porque ahora se posterga el matrimonio, pero no significa que se haya la abstención en la vida sexual. Tengo aquí una cita de la cultura del ligue. Esta es la autora Percy, es el apellido Percy, y ella va en su libro Ama tu cuerpo, haciendo ella una encuesta, nos cuenta cómo una universitaria percibe las relaciones que se tienen hoy en día entre los jóvenes, y dice que la cultura actual del liga idealiza el sexo impersonal, pero no da pistas sobre cómo iniciar una verdadera relación. Es decir, estos jóvenes van a encontrarse con alguien en un café, no importa si no lo conozco, no tengo idea quién es, no me conocen, pero podemos ir y disfrutar, entre comillas, disfrutar una noche de pasión y cosa, y al día siguiente si te vi, ni me acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque se ha perdido esa cultura de cortejar y de ser cortejado en el caso de las mujeres, y entonces en el caso de los varones, cómo yo logro conquistar el corazón de una chica, cómo yo logro articular las emociones y sentimientos que yo tengo. Eso es complejo, y entonces en lugar de eso se prefiere el aislamiento y el no casamiento. ¿Por qué? Porque simplemente estoy satisfaciendo mis necesidades o mis deseos o mis placeres y no tengo por qué tener ningún otro compromiso. La pregunta que nos hacía Tato hace un momento es cómo vivir nuestra soltería o nuestro no matrimonio. Creo que esa no es una buena forma de vivirla. No es una buena forma porque tu tiempo se está dirigiendo hacia desastres personales, en el sentido que una vida licenciosa obviamente va a provocar problemas en tu cuerpo, problemas en tu carácter, problemas en tus relaciones, desestabilidad emocional, desestabilización económica, desestabilización espiritual. Es decir, va a llegar un punto de un sinsentido. Es decir, la soltería no tiene por qué ser un caos y el matrimonio no tiene por qué ser visto como otro caos. Todo lo contrario, en donde yo estoy, si no casada o casada, yo debo de encontrar el sentido de la vida en Dios. Y para encontrar ese sentido de la vida, debo descubrir
cuáles son mis virtudes, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias y sobre eso trabajar, desarrollar un plan de vida que me permita sentirme una persona realizada. Y dentro de esa realización puede ser de carácter profesional, puede ser de carácter ministerial, y por ministerial me refiero a poder servir en la iglesia, a poder servir en una ONG, a poder servir en una misión en algún lugar. El punto es que usted, mi querido joven, o mi querido adolescente, o mi joven adulto, o soltero, o después de haber sido casado o viudo, si usted está en esa condición de no casado, no tiene por qué ser una vida solitaria. Porque la soledad no tiene que ver si estoy o no con gente alrededor. Tiene que ver con un concepto interno en mi mente de quién soy, cómo me percibo y cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, si yo soy una persona capaz de autogestionar mi tiempo, mis emociones, pero también de desarrollar mi carácter, eso me va a permitir ser una persona segura que va a disfrutar. Escúchese bien, a disfrutar de este tiempo de no matrimonio, de este tiempo de soltería y vivirlo a plenitud en Dios, en primer lugar, porque en Dios encuentro mi identidad, en Dios encuentro mi afirmación, en Dios encuentro mi motivo y mi sentido de ser. Y Dios me ayuda entonces que con las competencias y habilidades que tengo, puedo servir a otros, puedo ayudar a otros y entonces mi vida es plena. Es decir, la realización personal no va a depender de un matrimonio. Porque si usted ni tiene carácter, ni tiene un sentido de la vida, ni tiene a Dios en su vida, ni tiene un por qué y un para qué, aunque esté casado, no lo va a encontrar. Así es. O a expensas de la vida del otro, usted va a vivir al margen, a la sombra. De tal forma que si ese otro falla, se le desmorona el mundo. Si ese otro fallece, se le desmorona el mundo también. Entonces, lo que yo le quiero decir, mi querido joven, adulto, niño, adolescente, todo el que nos está escuchando, si usted es una persona que ha encontrado el sentido de la vida en Dios, que usted ha encontrado cuál es su qué y por qué y para qué, usted va a ser una persona plena. Pero cuando busque compartir su vida con otro es porque usted va a seguir disfrutando en plenitud. No digo a marginar al otro y bueno, me casé para suplir esta parte sexual de mi vida, pero realmente yo quiero seguir con mi agenda. No, va a ser un equipo con la otra persona. Entonces, la cultura actual, como con lo que empecé, ¿verdad? Ha expropiado a nuestros jóvenes de esa capacidad y deseo de vincularse con el otro de una manera amorosa, cordial, respetuosa. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras? Bueno, las Escrituras, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de las mujeres casadas y que las casadas van a vivir, obviamente, para poder complacer, pero para poder vivir en esa familia, para poder procrear, para poder tener ese sentido de pertenencia. Lo era en el primer siglo y lo es en este siglo, porque todos necesitamos tener ese sentido de pertenencia, Walfred. Solo una cosa, Sí, Carol, tú Sí. dijiste algo muy importante también y sí quisiera retrotraerlo nuevamente porque es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, a mí me decían por mi matrimonio, yo realmente algo que se me olvidó también decir es que yo sí me casé enamorado. Qué lindo. Y sigo enamorado de mi esposa. 49 años después la sigo viendo con el mismo amor de antes, ¿verdad? Pero algo que me decían siempre es que vos no disfrutaste la vida porque para ellos, para muchos, disfrutar la vida, muchos eligen la soltería para conocer, tener más relaciones sexuales con otras mujeres o mujeres con otros hombres y según ellos eso es la parte importante. Y fíjate que acabo de leer un estudio y este estudio es bien interesante que trabajaron con parejas, con personas que tenían un matrimonio con responsabilidad, un matrimonio con compromiso entre ellos, con amor, y personas que no tenían pareja, sino que tenían relaciones ocasionales. Y sabes una cosa, y dice que los casados con responsabilidad y en amor, en sus actos íntimos, su cerebro producía dopamina y oxitocina. Para ¿verdad? el placer. Para el placer y para la hormona del amor, ¿verdad? Pero los que no tenían responsabilidad y compromiso,
solo liberaban nada más dopamina, no así la oxitocina. ¿Y qué pasaba? Que estos solteros que tenían relaciones sexuales con muchas personas, a la postre, empezaban a terminar viviendo en depresión. Vacíos. Vacíos, biológicamente hablando. Porque no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo. Exacto. No hay ningún vínculo. Es peligroso. Así es que peligroso. mis queridos amigos, quiero leer, ya que me retomaste ahí, había una pregunta que hice, ¿cómo define el sexo o la sexualidad? Y aquí decía este libro. José Luis Martínez es el autor, dice, yo sé lo que es el sexo. Es cuerpo y es espíritu. Es pasión y ternura. Es abrazo fuerte y un gentil tomar de la mano. Son lágrimas de gozo en el rostro en la luna de miel, pero también son lágrimas en el rostro arrugado en el aniversario de bodas número 50. ¿Eso es el amor? Eso es sexualidad. Es decir, no es solamente esa intimidad de genitales, sino es todos estos procesos. Sí. Por lo tanto, una nota de amor es parte de eso cuando usted la coloca en la almohada de su cónyuge. Una risa, una armonía, una alegría que usted pueda compartir al interior del hogar es amor y es sexo a la vez y no tiene que ver todavía con genitales. Definitivamente. Es bien interesante todo esto, porque uno le empiezan a caer una lluvia de ideas y de pensamientos y no alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero tocaron algo bien importante y es el tema de la intimidad. Y cuando hablamos justamente de intimidad, no solo nos referimos a intimidad sexual, sino es una intimidad integral, donde ya va envueltas las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Compromiso. El compromiso, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Y la intimidad espiritual que también debe darse. Entonces vemos que en la soltería a veces alguien puede llegar a pensar, bueno, para poder satisfacer mis deseos físicos, sexuales, me voy a casar, porque con eso voy a solucionarlo. Y no necesariamente, porque eso es parte de... Un concepto errado. Es un concepto errado. Y hay personas que llegan, se casan y como llegan con el pensamiento de solo satisfacerse a sí mismos, eso que con un pensamiento egoísta, prácticamente resultan teniendo un montón de problemas y conflictos con la pareja, porque no es por ahí el asunto, ¿verdad? Sino que es lo que hablaba al principio, el nosotros, ¿verdad? Entonces, parte de... Entonces, un profesor hace unos, creo que recibimos un curso ahí con Tato, ¿verdad? Ahí en CETECA, de consejería matrimonial. Él decía, el sexo en el matrimonio es importante, sí es importante, pero no es lo más importante, ¿verdad? Entonces, porque es parte, es un complemento, es algo que el Señor puso, ese deleite, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en cuanto a la soltería no se logra manejar bien el área sexual? Y el apóstol Pablo empieza continúa pues en el capítulo 6 de Romanos, versos 11 y 13, dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya hemos comentado en otras ocasiones acerca del tema del pecado. Yo le compartí a unos amigos el domingo que a veces cuando hablamos de pecado nos ponemos a pensar en qué será eso, ¿verdad? Ese concepto, pero cuando vemos la definición es errar en el blanco, ¿verdad? Es como cuando tenemos aquel juego de dardos, ¿va? Ahí está el centro y va un círculos ahí paralelos y uno tira. Cada vez que uno no pega en el centro, sino que a un lado o en la pared, estoy errando en el blanco, estoy fallando. Entonces, veámoslo desde el punto de vista espiritual. Cada vez que yo hago algo y ese algo me hace desviarme de la voluntad de Dios, estoy errando en el blanco. Eso es pecado. Entonces, vamos un poquito más adelante. Esto que voy a hacer, lo que vamos a leer ahorita del apóstol Pablo, ¿me acerca o me aleja del Señor? ¿Me acerca o me aleja de su voluntad? O de agradarle o no, o de ser santificado, es decir, apartado hacia Él. Entonces, ahí es un filtro para decir, bueno, si esto no es correcto, esto es pecado. Y dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Es decir, una persona que se deja llevar por sus impulsos físicos, sexuales,
prácticamente lo que está diciendo acá. Está siendo reinado por ese pecado. Y luego dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado. Y cuando habla de los miembros, habla de cualquier miembro de nuestro cuerpo. Sean las manos, los pies, etc. Y luego, dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el llamado, retomando lo que hablamos desde el principio, el llamado del apóstol Pablo es, bueno, si ustedes no pueden mantenerse, autogobernarse en esa área sexual, más adelante dice, es mejor casarse que quemarse, pero tampoco podríamos verlo como una solución, ¿verdad? Sino que tenemos que ir un poquito más a la raíz del asunto, porque a veces hay ciertas conductas, ciertos hábitos que podemos ir arrastrando desde mucho más atrás y que creemos que al llegar al matrimonio se nos van a quitar. Y, oh, sorpresa, no, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito de la masturbación. Podríamos tocar ese tema que se da mucho en la soltería, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres, pero alguno podría pensar, bueno, cuando me case voy a poder dejar ese hábito. Puede que sí. Ya es un hábito. ¿Sabes? Exacto, es una ley que está en sus miembros. ¿Sabes qué pasa, Uh-huh. Walfer? Realmente el peor enemigo para un soltero, para disfrutar de su soltería, porque Uh-huh. la soltería, si tú estás hoy en soltería o no casado, que es la palabra correcta, disfruta ese tiempo. Pero el peor enemigo para romper ese disfrute se llama pornografía. La pornografía te lleva justamente a eso. Y sabes una cosa, nosotros con mi esposa trabajamos en consejería en nuestra iglesia y creo que el tema más difícil que hemos encontrado nosotros es el tema de la pornografía. Hoy cada vez más hay más mujeres que tienen problema de pornografía. ¿Y sabes cuál es el problema de la pornografía? Que la pornografía, cuando solo al ver una imagen, tu cerebro suelta dopamina. Y ves otra imagen y vuelve a soltar dopamina. Y ves otra imagen, vuelve a soltar dopamina. Y hay un momento en que tanta dopamina en tu cerebro, producida tan fácilmente, te genera síndrome de abstinencia. Por eso es que es tan difícil dejar la pornografía. Por eso es muy difícil, porque ya se volvió un proceso bioquímico. Entonces, cuidado con eso. Eso es lo que justamente Satanás quiere usar para que tú no disfrutes de ese momento tan especial de tu soltería. Huye de eso. Así es. Huye de eso. No puedes enfrentarlo. Y es justamente lo que decías, eso es prácticamente es la fornicación, ¿verdad? Que es lo que se da y tiene la misma raíz que la palabra de porneia, de fornicación. Entonces, cosas que a veces uno no se pone a pensar, pero que lo que produce, ¿verdad? El consumir esa impresión que causa, impresión me refiero a como una impresora, ¿va? Que queda, cada imagen que se ve queda impresa en la mente, en el cerebro, por eso es que es tan fácil recordarlas, ¿verdad? Y por todo el proceso bioquímico que mencionabas, ¿verdad? Amén. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Queremos terminar con unos minutos aquí recordando qué dice la Biblia. Veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, especialmente para solteros, solteras, dice: por lo demás, hermanos, le rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo de lo que han aprendido de nosotros, nos indica aquí Pablo. Sabemos que esta carta es inspirada por el Espíritu Santo. Así que debemos orar a Dios. Nosotros les invitamos el día de hoy a que repitan esta oración. Padre, te pido que mi corazón, mente y actitud estén siempre amándote a ti. Te pido que entres en mi corazón. Sé que con tu compañía nunca estaré solo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les agradecemos por su atención y les invitamos para el próximo programa, el día lunes a las 5:30. Que el Señor les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?